Señores alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de riesgo eléctrico. ¿Qué es riesgo eléctrico? Es la posibilidad de pérdida de vidas, de daño a los bienes materiales, a la pérdida y a la economía, para un periodo específico y un área conocida, debido a la circulación de una corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Podemos perder la vida si por nuestro cuerpo va a circular corriente eléctrica, ¿no? O de repente un bien material, si hay una falla en uno de los equipos domésticos, por ejemplo, va a llegar a malograr a este equipo eléctrico y esto va a causarnos una pérdida económica, ¿no? La electrocución, ¿no? Se produce cuando a causa de la descarga eléctrica la persona sufre una parada cardiorrespiratoria, llegando en su gran mayoría a producir la muerte. Y como bien sabemos, el cuerpo humano es en su mayoría compuesta por agua, ¿no? Si una persona se electrocuta, la corriente va a circular por su cuerpo. ¿Cómo? Desde el momento que él ha agarrado de energía, mayormente agarran con la mano, ¿no? Se ha tocado la mano, va a pasar por el cuerpo humano y va a descargar en otro punto, en la gran mayoría el pie que está en contacto con el suelo. O también puede ser de una mano a otra mano, o sea, tú agarras la energía eléctrica, un cable pegado con una mano y la otra mano está en la pared, estás tocando la pared, entonces va a pasar de una mano circulando y pasando por el corazón, ¿no? Y te va a causar un daño cardíaco, ¿no? El riesgo de electrocución se puede definir como la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano, nos dice. Para que exista posibilidad de circulación de corriente eléctrica es necesario que exista un circuito eléctrico formado por los elementos conductores. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un circuito por donde va a recorrer la corriente, supongamos que por un cable eléctrico, y tú al tocar este cable estás siendo parte del circuito eléctrico, ¿no? Vas a tocar el cable y la corriente eléctrica ya no va a circular por el cable que está restante, sino va a circular por tu cuerpo hacia tierra porque tú estás cerrando el circuito, ¿no? La siguiente condición es que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse, ¿no? Tú estás cerrando el circuito. Si tú agarras un cable pelado y estás parado sobre un material aislante, supongamos una madera, no está cerrando el circuito, no está abierto, porque la madera es un material aislante. Pero si tú llegas a poner el pie en el suelo, estás cerrando circuito. Entonces la corriente va a circular por tu cuerpo. La siguiente condición es que el circuito exista tensión mayor a cero. O sea, para que en este circuito esta corriente pueda pasar por tu cuerpo, tiene que haber tensión mayor que cero. Si es menor, si es cero, no es porque no hay energía, ¿no? Pero si va a ser mayor a cero, existe energía y la corriente va a circular por tu cuerpo. Para que exista posibilidad de circulación de corriente por el cuerpo humano, es necesario, dice, que el cuerpo humano sea conductor. El cuerpo humano, si no está aislado, es conductor debido a los líquidos que contienen, ¿no? Por ejemplo, la sangre y linfa, etcétera, ¿no? Sobre todo también cuando uno está sudoroso, ese líquido, el sudor, que es un líquido, también ayuda a la circulación de la corriente eléctrica. La otra condición dice, ¿no?, que el cuerpo humano forme parte del circuito eléctrico, como les había explicado anteriormente, como ven ahí en la figura. Cuando tú formas parte de un circuito eléctrico va a pasarte corriente, ¿no? ¿En qué caso sería esto? En que tú de repente llegues a agarrar los dos cables, uno de ellos,
El otro sería en que tú seas parte del circuito cuando tú agarras un cable y la otra, una parte de tu cuerpo está haciendo tierra, ¿no? Está chocando con tierra. Que existe entre los puntos de entrada y salida del cuerpo humano una diferencia de potencial mayor a cero. Como se ha dicho, ¿no? Que el voltaje sea mayor a cero. Cuando estos requisitos se cumplen, se podrá afirmar que existe o puede existir riesgo eléctrico o riesgo de electrocución, que puede traer como consecuencia un accidente eléctrico. Nosotros, para no sufrir estos, con estos accidentes, debemos tener en cuenta siempre o tomar precauciones de no estar cerca a cables pelados, o si vamos a estar, tener la indumentaria necesaria para protegernos de la energía eléctrica. Tipos de accidentes por electrocución. Se deben al contacto ocasional que establece una persona con conductores o artefactos. Tenemos entre ellos contacto directo. El contacto directo vendría a ser cuando los dos conductores por donde circula corriente eléctrica están en contacto con la persona. Esto mayormente pasa cuando hay cables pelados, cables dañados, cuando el aislante está dañado, la persona llega a tocar esa parte del cable pelado y le pasa electricidad, no, la corriente va a circular por su cuerpo. El otro vendría a ser contacto indirecto. Esto ocurre mayormente cuando hay artefactos que están dañados o está dañado el aislante, ¿no? O el cable que está llevando la energía, uno de ellos está dañado, un polo, entonces está haciendo contacto con la carcasa, con la parte metálica del artefacto. Y a su vez cuando una persona llega a agarrar esa parte metálica y sus extremidades inferiores, los pies están haciendo tierra, están en el piso, entonces va a cerrar circuito. O sea, la energía que está en la carcasa va a pasar por su cuerpo hacia tierra. Entonces a eso llamamos nosotros contacto indirecto. Causas por las que una instalación eléctrica puede fallar, ¿no? Una de estas causas vendría a ser diseño inadecuado, ocasionado principalmente a una equivocación e interpretación de las normas vigentes por el diseñador eléctrico, o cuando el proyecto eléctrico fue desarrollado por una persona no especializada. A nosotros normalmente nos dan un plano eléctrico, ¿no? Entonces debemos saber interpretar ese plano para no cometer errores, ¿ya? Y si es que se va a desarrollar un plano, vas a desarrollar un plano, saber las normas vigentes de electricidad, ¿no? Que estas están normadas en el Código Nacional de Electricidad. La otra causa vendría a ser instalaciones inadecuadas. Hemos visto en muchos lugares que el proyectista puede haber diseñado adecuadamente una instalación eléctrica, pero el instalador lo ejecuta incorrectamente. Primero, de repente en un plano vienen los detalles del cableado, ¿no? Qué número de cable es, qué tipo de cable. Entonces a veces por falta de conocimientos o no saber leer mucho, ¿no? El que está instalando no está sujeto a estas normas, entonces va a ir a colocar cualquier cable, ¿no? De repente de menor sección sobre que tenemos una carga mayor. La otra causa vendría a ser el uso inadecuado de la instalación. Normalmente nosotros en una vivienda tenemos los cables ya casi determinados, lo que es para iluminación y lo que es para toma corrientes, circuito de toma corrientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? A este circuito de toma corrientes que es de uso doméstico, le van poniendo cargas muy elevadas, de mayor potencia, mayor consumo. Entonces van a requerir mayor cantidad de corriente y se llega a dañar
cableado de la vivienda, el cableado de los tomacorrientes, sufriendo de repente un desgaste en el aislamiento que con el tiempo va a ir provocando cortocircuitos o hasta incendios en este caso. Sobrecarga. Una vivienda unifiliar se convierte en multifamiliar en muchos casos, o sea, donde vivía solo una familia, papá, mamá y dos hijos, con el tiempo va creciendo la familia y se vuelve papá, mamá, hijos y nietos, ¿no? Y llegan a formar otra familia y otra familia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El circuito de una vivienda está diseñado para una familia. Tenemos un dormitorio. En ese dormitorio va a existir una tele, una radio y así, ¿no? Pero cuando esta familia va creciendo, ya se va incrementando la cantidad de artefactos. Ya van a tener más televisores, van a tener más radios, van a tener más computadoras. Entonces está sobrecargándose. Se carga la familia y a su vez se carga el circuito eléctrico. Entonces, cuando no hay muchos tomacorrientes, ¿qué es lo que hacen? Que ponen un cable extensión y a ese cable extensión le están colocando muchos artefactos, le colocan la tele, le colocan la radio, le colocan la plancha, entonces está sobrecalentando el circuito. En una sobrecarga, las llaves termomagnéticas no van a accionar de inmediato, sino van a demorar un poco hasta que de repente haya una mayor sobrecarga y el cable está empezando a calentarse. Recién ahí va a funcionar la parte térmica de la llave termomagnética y va a desconectar el circuito eléctrico. Fallas en aparatos y artefactos eléctricos. Con el transcurrir del tiempo, la mayoría de los artefactos eléctricos van perdiendo su capacidad de aislamiento, ¿no? Entonces los cables eléctricos llegan a resecarse sobre todo. Entonces nosotros sabemos que un artefacto eléctrico no dura mucho en un solo lugar, entonces se anda moviendo de aquí de un lugar a otro. En esos movimientos el aislamiento se va malogrando y llegan a hacer contacto con la carcasa. ¿Ya? Entonces va a ser ahí donde va a haber una fuga de electricidad, una fuga de corriente, y si el propietario llega a tocar esa carcasa que está dañada, que está haciendo contacto con el cable eléctrico, entonces la electricidad o la corriente eléctrica va a pasar por él, haciendo o cerrando circuito con el suelo, descargando por él, ¿no? Elementos eléctricos de mala calidad. Es muy común en el país la adquisición de elementos eléctricos tales como interruptores, tomacorrientes, cables de mala calidad, ¿no? De marcas desconocidas o marcas de fabricaciones extranjeras. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a utilizar elementos eléctricos de buena calidad, o sea, o de marcas reconocidas, ¿no? Sabemos bien que a veces no está al alcance de la economía de cada persona. La gente a veces por economizar llega a comprar elementos malos que con el transcurrir del tiempo van a llegar a malograrse, sobre todo van a llegar a calentar y a quemarse y así hasta llegan a derretirse estos elementos, hasta producen incendios. Entonces es bueno, recomendable utilizar elementos reconocidos o materiales reconocidos, ¿no? O en este caso, como lo llaman ustedes, de marca, de buena calidad. Conductores eléctricos sin canalizaciones, ¿no? Las canalizaciones van a ser dispositivos que se emplean en instalaciones eléctricas. ¿Qué quiere decir? Que los cables eléctricos deben estar dentro de una canaleta o dentro de una tubería. A la gran mayoría de personas al realizar una instalación eléctrica lo hacen de forma empírica, jalando los cables por aquí y por allá. Entonces esto va a ser un riesgo para la persona que está
circulando por ahí. Este tipo de eventos mayormente se ve en los talleres, ¿no? Talleres eléctricos donde utilizan bastante maquinaria, un taller de soldadura donde existen máquinas eléctricas. Entonces, por no contar con un diseño adecuado o una distribución de las máquinas que se va a utilizar, ellos llegan a tender cables por el piso, empezar a jalar de un toma corriente a otro lado, a otro extremo del local. Es donde ahí llega a dañarse el aislamiento de estos conductores eléctricos y luego provocando tal vez cortocircuitos o provocando electrocución a las personas que están dentro de este taller.